El problema está dentro de ustedes y aunque se esfuercen, solo descubrirán cuán esclavos son del pecado, cuán miserables y derrotados están. Pero, sin importar cuán adicto seas al pecado, el Espíritu de Dios puede romper las cadenas y Él quiere y Él puede cambiarte y convertirte en una persona con nuevos afectos, con una nueva mente, una nueva voluntad, con una nueva naturaleza que ame espontáneamente lo bueno y odie espontáneamente lo malo. Estamos en una lucha, en una guerra, en una batalla por rescatar a los hombres. Y aún para los que creen es igual. Es por la palabra que son mantenidos a salvos. Es por la palabra, solo por la palabra, que el diablo puede seguir siendo derrotado. Es solo por la palabra que ellos serán alimentados y crecerán. Cuando en la predicación el cielo y la tierra se unen a través del Espíritu Santo y un hombre que ofrece su corazón con la teología correcta, tenemos vida, victoria, una gran explosión, el poder más fuerte desatado sobre la tierra, el poder de la palabra de Dios para hacer renacer a los muertos espirituales, para arrancarlos de la potestad de las tinieblas, insertarlos en el reino del Hijo de Dios, escribir sus nombres en el libro de la vida y dotarlos con un poder tal que ahora ellos serán más que vencedores en todas las cosas. El episodio de hoy es uno que disfrutaré mucho porque voy a hablar acerca de las características de la predicación reformada que pretende ser fiel a las características de la predicación según la Biblia. Hoy no vamos a tener un solo libro, voy a interactuar con distintos libros para definir qué es este tipo de predicación y cuáles son sus características. Así que vamos por eso. En primer lugar, vamos a definir bíblicamente qué es la predicación. Y creo que un texto que lo define de manera magistral es 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, donde Pablo dice: pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Acá tenemos tres características. Pablo primero habla de sinceridad. Dice que ellos predican con sinceridad, por lo cual la primera característica de toda predicación verdadera es que proviene del corazón de alguien que ama a Dios con la totalidad de sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo. Es un arte de la adoración predicar la palabra de Dios. Entonces es un acto de fidelidad y de devoción que va desde una mente hacia la mente de los demás, desde un corazón que arde hacia el resto de los corazones. La segunda característica, Pablo dice que esto es de parte de Dios. Es decir, la verdadera predicación no es una opinión, no es un conversatorio, no es una invitación a un debate, es declarar las palabras autoritativas de Dios actuando como un embajador, como un representante, como un portavoz que no habla por su propia cuenta, sino que fue comisionado por Dios y que expone como un heraldo fielmente las palabras de Dios. Y la tercera característica es hacer esto delante de Dios. Entonces, no solamente hablamos de parte de Dios, sino que hablamos conscientes de que estamos delante de Dios, por lo que el objetivo primario de la predicación es glorificar a Dios, quien es el primer testigo presente que está escuchando la predicación. El rey se sienta ante la audiencia para escuchar al heraldo, y el heraldo habla principalmente para honrar al rey, y en segundo lugar, por supuesto, con fines redentores hacia los hombres. Ahora bien, un libro que no podría recomendar más es el libro Mi corazón por tu causa, la teología de la predicación de Albert Martin, escrito por Brian Bergman. No muchos han tenido contacto con el ministerio de Albert Martin, sin embargo creo que él es un gran exponente de este tipo de predicación reformada. Ahora bien, recogiendo las palabras de Martin, Brian entonces dice lo siguiente respecto a cómo se predica de parte de Dios y delante de Dios como un heraldo en contraposición con una mera enseñanza de carácter informativo. Martin dice: hacer un anuncio en calidad de heraldo no es lo mismo que impartir una cátedra
Una cátedra es desapasionada, objetiva y académica. Va dirigida a la mente. Solo busca impartir cierta información y tal vez provocar al estudiante para que siga indagando. Pero el heraldo de Dios viene con una proclamación urgente de paz por medio de la sangre de la cruz y con un llamamiento a los hombres a que se arrepientan, depongan las armas y acepten humildemente el perdón ofrecido. Podemos decir entonces que el tipo de predicación que Dios aprueba, la predicación que Dios bendice, la predicación que Dios ordena y quiere, y que el Espíritu Santo ciertamente respaldará, es una predicación que se hace como un heraldo, apasionadamente, donde con urgencia declaramos el decreto del Rey, a saber, que hay perdón de pecados sobre la base de la obra redentora de Cristo a condición de arrepentimiento y fe. Y eso, dice Martín, no es algo desapasionado, no es como una cátedra, no es una enseñanza, no es algo que busca solamente despertar curiosidad en los oyentes. Viene con vehemencia, con persuasión, con argumentación. Como dice Martyn Lloyd-Jones en su enorme libro, que es un clásico de la literatura reformada sobre la predicación es teología en llamas. Teología, es decir, un discurso acerca de Dios a través de un corazón encendido en fuego de devoción a Dios. Y es que acá debemos entender que el propósito de la predicación es establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. La predicación es un acto legislativo en donde el hombre, bajo la autoridad de Dios, expone las palabras de Dios tal y como se nos revelan en las Escrituras, reclamando la corona de Cristo sobre todas las cosas. Predicar es enseñar a las personas a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado y todo lo que Dios nos ha ordenado en la totalidad de las Escrituras. Y eso es un evento redentor. La predicación es el medio por el cual Dios mismo viene a los hombres para redimirlos, levantándolos de su tumba espiritual y luego, una vez resucitados, una vez regenerados, alimentarlos, fortalecerlos, edificarlos, reconstruirlos paso a través de la vida que viene por las palabras de Dios. Bryan sigue diciendo en su libro acerca de la predicación reformada. Él dice que la predicación reformada, en primer lugar, tiene un aspecto histórico, y con esto él quiere decir que se enraiza en las Escrituras, que desciende de los apóstoles y que ha sido recuperada como tal de manera más prominente y destacada en los días de la Reforma Protestante. Luego Bryan dirá que esta predicación fue ejemplificada en los puritanos y en sus sucesores que trajeron el gran despertar del siglo XVIII. Y tengo que decir que esto es cierto. Si rastrean a los mejores predicadores, los más usados por Dios, los que han fundado con su predicación las iglesias más saludables y más fuertes, indudablemente comienza a partir de la Reforma Protestante. Indudablemente ahí se encuentran los puritanos, y a partir de ahí podemos decir que los Alpes suizos, el Himalaya y el Everest de la predicación, todos son predicadores reformados. Los últimos, más grandes predicadores, de hecho, son reconocidamente Martyn Lloyd-Jones y Charles Spurgeon, quienes eran reformados. Y si vamos hacia atrás, los puritanos son simplemente incomparables. Entonces, en primer lugar, esta predicación tiene raíces en la historia. Cada predicador reformado, que fiel a este tipo de predicación que estamos tratando de definir, es un representante más de esa tradición. Y lo mismo podemos decir al ver el panorama de los predicadores de hoy en día. Realmente predicadores como John Piper, Tim Keller, John MacArthur, solo por mencionar algunos, Paul Washer, o en el mundo hispano, Sugel Michelén, Miguel Núñez, entre otros, simplemente no tienen iguales. En segundo lugar, nos dice Bryan, esta predicación tiene ciertas características distintivas, como una visión centrada en Dios, es cristocéntrica,
considera que la palabra de Dios es suprema y suficiente, enfatiza la gracia de Dios en todo el proceso de salvación pasado, presente y futuro, y habla acerca de la vida de la fe. Dirá Brian que al fin y al cabo esta predicación busca como meta la sola más eminente, soli Deo gloria. Esta predicación busca por sobre todas las cosas darle la máxima gloria a Dios, pero también haciéndose eco de clases que Brian mismo recibió del doctor Joel Vicky, nos dice que esta predicación es, en tercer lugar, experimental. Es decir, no habla solo de una fe abstracta y teórica, sino de una clase de fe, de confianza, de devoción y de obediencia a Dios que proviene de un encuentro personal con Él. Esta predicación, dice Brian, entonces habla constantemente acerca de las características del nuevo nacimiento y las contrasta con una fe muerta que no salva. Habla de verdaderos ministros y de falsos ministros. Constantemente está buscando distinguir el trigo de la cizaña y hablar de la verdadera y genuina obra del Espíritu Santo en contraste con la religión muerta. Así que he allí la predicación reformada. ¿Qué más se puede pedir? Ahora bien, revisemos rápidamente, un poco más en detalle, algunas características generales de esta predicación que voy a tratar de resaltar. En primer lugar, esta es una predicación doctrinal. Vamos a definir qué es doctrina. Doctrina es el cuerpo de enseñanzas respecto a los tratos entre Dios y los hombres. Eso es doctrina. Una predicación doctrinal, entonces, responderá con las Escrituras de manera argumentativa y persuasiva a las preguntas más importantes de las temáticas, las grandes temáticas de los tratos entre Dios y el hombre. Como para empezar, ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿En qué estado se cuenta el hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo Dios perdona? ¿Cómo se llevó a cabo la obra redentora? ¿Qué Dios pide de nosotros? ¿Cómo vivir en obediencia a Dios? En este sentido, Martin Lloyd-Jones, en su libro Avivamiento, que es una compilación de sermones sobre este tema que el doctor predicó, nos dice lo siguiente acerca de la predicación doctrinal. Ningún avivamiento jamás se ha conocido en la historia de las iglesias que niegan o ignoran algunas verdades esenciales. No sirve de nada decir, vamos a orar por un avivamiento. Hay algo que tenemos que hacer antes de eso. Un avivamiento no puede ocurrir mientras se niegan estas verdades, por lo que debemos mirar a ellas y hay que tomarlas en el orden correcto. Una predicación que no es doctrinal es al final inútil. La actividad de la predicación es predicar doctrinalmente sobre Dios, sobre el Señor Jesucristo y del Espíritu Santo y su trabajo para nosotros en nuestra salvación. No lo podría haber dicho mejor. Lo que Jones básicamente dice es, no sirve de nada espiritualizar nuestra vida y decir, vamos a orar, si ni siquiera sabemos qué es lo que Dios dice en su palabra. No podemos responder a Dios en oración ni en ninguna manera a menos que primero escuchemos a Dios. Entonces la predicación hace oír la voz de Dios y luego tendremos la oportunidad de responder. Entonces Martin Lloyd-Jones dice, sin este tipo de predicación es en vano esforzarnos, es en vano dedicarnos a la oración. No podemos tener vida y glorificar a Dios si no empezamos por la predicación doctrinal. Y entonces el doctor nos da dos ejemplos, la predicación de la justificación por la fe y la predicación de la doctrina del nuevo nacimiento. Escuchen lo que él dice. Obviamente, la doctrina de la justificación por la fe sola es absolutamente esencial. Nunca ha habido un avivamiento donde esta doctrina no haya retornado a su gran prominencia. Esta doctrina significa el final de todo pensamiento sobre nosotros mismos y nuestra supuesta bondad, nuestras buenas obras, nuestra moral y todas nuestras obras. Mira las historias de los avivamientos y encontrarás hombres y mujeres que se sienten desesperados. Ellos saben que toda su bondad no es nada sino que son trapos de inmundicia y que toda su justicia es de ningún valor en absoluto. Y ahí están sintiéndose que no pueden hacer nada y clamando a Dios por misericordia y compasión. Me encanta, solo leerlo hace que mi corazón se levante. Predicar la justificación por la fe significa, en palabras de Martín Lutero, si te ves a vos mismo es imposible salvarte. Si ves a Cristo es imposible perderte. Esta predicación muestra al hombre su gran condenación e impotencia e imposibilidad de salvarse a sí mismo,
por medio de sus obras, puesto que Dios es terrible en santidad y grave es nuestro pecado, y nos dice que Dios solo puede aceptar perfección y que la paga por el pecado es la muerte. Entonces Cristo es presentado como quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió sustitutivamente bajo la ira de Dios, pagando por nuestro pecado. Esta doctrina nos lleva a Cristo y solo a Cristo como Salvador. Y ahora la regeneración, dice Martin Lloyd-Jones. ¿Qué provoca esta predicación? La otra doctrina, dice el doctor, por supuesto, es la regeneración. Supongo que esta era en particular la gran doctrina hace 200 años. Una vez más hace hincapié en la absoluta necesidad de la obra del Espíritu Santo. Nos recuerda que nada será suficiente a menos que el hombre nazca de nuevo, al menos que se le dé una nueva naturaleza, que no hay ningún valor en cualquier decisión por parte del hombre a menos que sea indicativo de un cambio de su naturaleza. Es una doctrina que sale en todas las épocas de avivamiento y despertares cristianos. Y así es como se obtiene invariablemente en esos momentos estos cambios notables y dramáticos. Y tiene toda la razón. Pueden leer los diarios de Whitefield y Wesley del gran despertar del siglo XVIII y verán una y otra vez referencias al nuevo nacimiento. Ellos decían a los hombres, no solamente legalmente no pueden ser hallados justos delante de Dios por causa de su pecado, sino que no pueden dejar de pecar. El problema está dentro de ustedes y aunque se esfuercen, solo descubrirán cuán esclavos son del pecado, cuán miserables y derrotados están. Pero, sin importar cuán adicto seas al pecado, el Espíritu de Dios puede romper las cadenas y Él quiere y Él puede cambiarte y convertirte en una persona con nuevos afectos, con una nueva mente, una nueva voluntad, con una nueva naturaleza que ame espontáneamente lo bueno y odie espontáneamente lo malo. Esto es dinamita pura, justificación y regeneración. Cuando vemos en las Escrituras encontramos que los apóstoles eran argumentativos bíblicamente y esa es la característica de esta predicación, que usa la lógica para tumbar los argumentos del mundo y demostrar la veracidad de las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 13 nos dice que Pablo discutía, literalmente razonaba, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Entonces, doctrina es discusión, persuasión bíblica exponiendo los grandes argumentos. Veamos una característica más. En segundo lugar, esta predicación siempre es cristocéntrica, exalta a Cristo. Es decir, no habla acerca solo de las necesidades sentidas del hombre. No es una predicación sensacionalista, humanista, psicológica, psicoterapéutica que parte de las problemáticas del hombre, su ansiedad, su depresión, sus deseos, una vida fácil. No, habla de Cristo y de la gloria que le debemos. Cristo es su tema central y principal y empuja a los hombres a glorificar a Cristo, muriendo a sí mismos, renunciando a una vida fácil, tomando una cruz y estando listos para servir a Cristo con gran fervor. Spurgeon ciertamente es un ejemplo de esto. No podés leer sus sermones sin respirar cristocentrismo. Simplemente emanaba de él como de un perfume. Él nos dice en una predicación citada por el príncipe de los predicadores, el libro, la biografía escrita por Lewis Drummond, dice lo siguiente: hace algunos años recibí órdenes de mi amo de pararme al pie de la cruz hasta su venida. Él no ha venido aún, pero pretendo estar aquí hasta que lo haga. Si yo llegara a desobedecer sus órdenes y abandonara estas simples verdades que han sido el medio de conversión de almas, no sé cómo podría esperar su bendición. Aquí, pues, estoy al pie de la cruz y cuento con la antigua historia, por obsoleta que suene a oídos ansiosos y por raída que la consideren los críticos. Es de Cristo que yo amo hablar, del Cristo que amó, vivió y murió, el sustituto de los pecadores, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ay, si nosotros habláramos de Cristo, más y más los hombres dirían: yo no soy digno de andar como Él, no puedo andar con Él, Él es demasiado majestuoso, Él es demasiado santo. En lugar de querer usar a Cristo como un mozo que nos traiga las cosas que la carne idolatra en esta vida.
cuánto necesitamos una imagen más alta de Cristo, los oficios, las obras, los nombres, los títulos de Cristo. Predicación doctrinal cristocéntrica. La vida no te va a alcanzar si te entregas a esto. Y esta es, por supuesto, la predicación de los apóstoles. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. El tema de la predicación, tanto para no creyentes como para creyentes, es Cristo. Cristo y su obra. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos, más nos arrepentimos de nuestro pecado, más confiamos en Él, más lo obedecemos. Simple, ¿no es cierto? En tercer lugar, la predicación reformada es apasionada. Nace del corazón, nace de lo secreto, nace de la comunión con Dios, nace de un estudio en el que, por la palabra y la oración, caminando con Dios, inquirimos para entender las Escrituras y primero Dios trata con nosotros para que luego podamos tratar con los demás. Richard Baxter, en su excelente libro El Pastor Reformado, nos dice lo siguiente respecto a cómo deberíamos predicar. Es posible que creamos que nuestra gente debe convertirse o ser condenada y no obstante hablemos con un tono somnoliento. En el nombre de Dios, hermanos, esfuércense por despertar sus propios corazones antes de pasar al púlpito para que puedan ser aptos para despertar el corazón de los pecadores. Recuerden que ellos deben ser despertados o serán condenados y que un predicador adormilado difícilmente despertará a pecadores somnolientos. Y entonces Baxter dice, soy un hombre moribundo hablando a hombres moribundos. Nada más que decir. Así es como se predica con urgencia. Hay una tensión en la predicación, hay una solemnidad. No se puede hacer de manera chabacana, superficial, friendly, ¿no es cierto? El vocabulario se pone serio, se pone preciso. Los ojos se vuelven penetrantes. Estamos en una lucha, en una guerra, en una batalla por rescatar a los hombres. Y aún para los que creen es igual, es por la palabra que son mantenidos a salvos, es por la palabra, solo por la palabra que el diablo puede seguir siendo derrotado, es solo por la palabra que ellos serán alimentados y crecerán. Como dijo Jonathan Edwards, cada mensaje es un mensaje de salvación, tanto para los que no creen como para los que ya creen. En su excelente libro La predicación que aviva, en donde Ernest Classen analiza la predicación de Jonathan Edwards, él trae una cita de un testigo que escuchó a Edwards y entonces este testigo dice, parecía derramar su alma en cada palabra. Y no porque gritara, porque Edwards era un hombre sosegado, era por la realidad, el peso de la gloria en sus palabras. Necesitamos esta predicación desesperadamente. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, sabiendo que Dios es temible más que todas las cosas, que su bendición es lo mejor que nos puede pasar y su maldición lo peor que nos puede pasar, persuadimos a los hombres, luchamos, porfiamos con ellos. Y entonces dice en el versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando ves a los predicadores más usados por Dios, verás la gran tensión con la que ellos cargaban antes, durante y después de la predicación. Un gran peso sobre sus almas ante la tarea imposible de predicar la palabra de Dios, sabiendo que nada pueden hacer por sí mismos, que no hay poder en el hombre para salvar, confiando y esperando solo en la soberanía, la gracia y el poder y la misericordia del Espíritu Santo que viniera sobre ellos, bendijera su palabra e impartiera vida en la audiencia. Oh, qué gran responsabilidad, qué gran responsabilidad. Se cuenta que Spurgeon a veces tenía que ser acompañado hasta el púlpito debido al estado de debilidad en el que se encontraba a causa del peso de la predicación, y mientras él caminaba se repetía para sí mismo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y en cuarto y último lugar, la predicación reformada es poderosa. Es decir, cuando reunimos la verdad
la sinceridad y el respaldo del Espíritu Santo, ahí habrá trascendencia en la predicación. Dios se hará presente, habrá un sentido de la realidad de Dios en medio de la audiencia. Cuando en la predicación el cielo y la tierra se unen a través del Espíritu Santo y un hombre que ofrece su corazón con la teología correcta, tenemos vida, victoria, una gran explosión, el poder más fuerte desatado sobre la tierra, el poder de la palabra de Dios para hacer renacer a los muertos espirituales, para arrancarlos de la potestad de las tinieblas, insertarlos en el reino del Hijo de Dios, escribir sus nombres en el libro de la vida y dotarlos con un poder tal que ahora ellos serán más que vencedores en todas las cosas. Martin Lloyd-Jones, en su libro La predicación y los predicadores, una vez más, nos dice lo siguiente acerca de esto: si no hay poder, no hay predicación. La verdadera predicación es, al fin y al cabo, Dios actuando. No es simplemente un hombre pronunciando palabras, es Dios utilizándolo. Está siendo usado por Dios, está bajo la influencia del Espíritu Santo. No es solo un hombre hablando, dice Martin Lloyd-Jones. Y eso es lo que reviste la predicación de tanta solemnidad. Es Dios, es un medio poderoso de la gracia, el medio por excelencia por el que Dios viene y obra en la salvación de los pecadores y la santificación de los creyentes. Por lo tanto, cuán suprema, importante es la predicación en la vida de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, cuando prediqué, no los convencí de que se hicieran cristianos, no usé persuasión humana, no usé sabiduría y astucia humana. De hecho, estuve tan débil, mi tema fue tan chocante para ustedes, dice Pablo, pero Dios vino, actuó, Él los convenció de pecado, Él los convenció de la belleza y valía de Cristo, Él los regeneró, Él los volvió a hacer, Él les abrió el entendimiento, Él ablandó y suavizó sus corazones, Él les impartió nueva vida. Él actuó, Él obró. Y eso es la predicación. Y si no lo creemos, usaremos palabras humanas, persuasión humanas, métodos humanos, psicología humana, para tratar de resolver por medio de la fuerza del hombre los problemas del hombre. Pero si creemos lo que Pablo dice, nos aferraremos a la palabra de Dios, aunque nos persigan, aunque no sea popular, aunque nos critiquen por eso, aunque sea controversial, aunque sea difícil, aunque sea un gran y arduo trabajo. Lo haremos. Por último, permítanme traer algunas rápidas aplicaciones que espero que lleguen como cañones después de toda la revisión que acabamos de hacer. En primer lugar, necesitamos urgentemente una reforma del púlpito. Las cosas están mal, en general, en la iglesia en el día de hoy, porque las cosas se han hecho mal. Y la raíz del problema es la predicación. Predicar no es lo único que hay que hacer en la iglesia, pero es lo que hace posible todo lo demás, es lo que desencadena todos los demás procesos, es lo principal, porque trae la verdad sobre la mesa, verdad que luego tenemos que aplicar unos a otros y vivir conforme a ella. Pero es el gran punto de partida. Entonces necesitamos que la gente, los cristianos, reclamen a sus ministros que prediquen solo la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Que digan como en Nehemías 8, cuando hubo una gran reforma y un gran avivamiento, traigan el libro. Y necesitamos hombres como Esdras que abran las escrituras, las expliquen y la apliquen. En segundo lugar, debemos ser críticos de la predicación. Debemos exigir la predicación bíblica. Debemos ser bereanos y juzgar lo que se nos dice. Tener discernimiento. Saber que no todas las predicaciones son iguales. Hay tal cosa como una predicación que Dios bendice y que creo que la tradición reformada representa bien, enraizada en las escrituras y demostrada y probada en la historia, pero hay tantos tipos de predicación vana,
que no dan fruto y debemos discriminar una cosa de la otra y exigir calidad. En última instancia, esa es la responsabilidad de los ministros y por eso darán cuentas no solo ante Dios, sino ante sus propias iglesias. Y en tercer lugar, necesitamos elevar los requisitos de la predicación. No todos pueden predicar. Eso es un llamado de parte de Dios que requiere ciertos dones, cierta preparación y un carácter aprobado. Entonces, si elevamos los requisitos a los estándares bíblicos respecto a quienes a nivel de carácter y madurez pueden predicar y luego también definimos bien bíblicamente cómo es un don de maestro, de predicación, cómo se ve y exigimos calidad, si solo hiciéramos estas dos cosas, todo caería en su lugar y el futuro estaría asegurado, porque ese futuro depende de que la palabra de Dios se predique bien y para eso necesitamos predicadores. Y para eso la iglesia debe custodiar la palabra de Dios y solo respaldar y aprobar a quienes prediquen con temor y con temblor de parte de Dios y delante de Dios. Si llegaste hasta acá, creo que valorás el contenido de este canal, así que quiero pedirte que nos apoyes dando me gusta, suscribiéndote, comentando y compartiendo este video con otros para que la sana doctrina continúe restaurando al pueblo de Dios por toda la tierra. Nos vemos.